La invitación llegó disfrazada de madurez. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Creo que deberíamos invitar a Garrett a la fiesta de inauguración de la casa, dijo Diane, sin levantar la vista de su teléfono mientras se desplazaba por nuestra lista de contactos. Sus dedos se movían con la eficiencia practicada de alguien que había estado enviando mensajes de texto toda la mañana, con los pulgares trabajando horas extras como si cobraran comisión. Hice una pausa mientras colgaba las nuevas cortinas de la cocina, unas cosas de color amarillo pálido que Diane había insistido en que iluminarían el espacio. El martillo se sentía pesado en mi mano mientras me giraba para mirar a mi esposa de 8 años, de pie en nuestra nueva sala de estar con su olor a pintura fresca y cajas aún esparcidas por los rincones. ¿Garrett Holtz? Pregunté, aunque ambos sabíamos exactamente a qué Garrett se refería. Solo había un Garrett en nuestra órbita, y resultaba ser el tipo con el que salió durante toda la secundaria antes de que yo apareciera. ¿Tu exnovio, Garrett? Sería maduro, dijo ella, finalmente levantando la vista con esa sonrisa ensayada que había estado perfeccionando desde que nos mudamos a Brackett Hill hacía 6 meses. Ahora todos somos adultos. Él está casado. Nosotros estamos casados. No es como si hubiera una historia extraña entre nosotros. La cuestión de vivir en un pueblo pequeño como Brackett Hill es que todo el mundo conoce los asuntos de los demás. Y la mayoría de esos asuntos ocurrieron hace 20 años en los asientos traseros de camionetas o en fiestas de graduación de las que la gente todavía habla en el Gus Bar and Grill todos los viernes por la noche. La historia de Diane y Garrett no era extraña. Era legendaria. Habían sido la pareja dorada de la secundaria Brackett Hill, el tipo de pareja que hacía creer a otros adolescentes en los cuentos de hadas y en él, felices para siempre, hasta que Garrett dejó embarazada a Jenny Morrison 2 semanas antes del baile de graduación. De todos modos, continuó Diane, Nora parece muy dulce. La conocí en el supermercado la semana pasada y mencionó lo difícil que ha sido hacer amigos desde que regresaron a la ciudad. Tiene 6 meses de embarazo, James. Deberíamos ser buenos vecinos. Nora Holtz, la esposa de Garrett desde hacía 3 años, la mujer que de alguna manera había logrado domar al soltero más notorio de Brackett Hill y convencerlo de dejar su trabajo en Portland para regresar a casa y hacerse cargo del taller de carrocería de su padre. La había visto por la ciudad, bonita de una manera sana, con el tipo de sonrisa genuina que te hacía querer ayudarla a cargar sus compras. ¿Desde cuándo te importa ser una buena vecina? Pregunté, volviendo a las cortinas. La tela se sentía resbaladiza entre mis dedos mientras intentaba alinear los ganchos correctamente. Desde que compramos una casa en un pueblo pequeño donde la reputación importa, respondió Diane, y había un tono afilado en su voz que había estado escuchando más a menudo últimamente. Ahora trabajo en Seguros Brackett, no en una oficina anónima en Portland. Estas personas van a ser nuestros vecinos durante los próximos 30 años. Prefiero que piensen en nosotros como la pareja amigable que hace grandes fiestas, no como los raros antisociales que se esconden detrás de sus cortinas. Tenía razón, aunque no me gustara. Mi ferretería en Main Street dependía de los clientes locales, y los negocios en un pueblo pequeño se basaban tanto en las relaciones como en los precios competitivos. Si Diane quería jugar el papel de la vecina acogedora, podía tragarme mi orgullo por una noche. Está bien, dije, asegurando el último gancho de la cortina, invítalos. Pero no voy a tener conversaciones triviales sobre los viejos tiempos. No tendrás que hacerlo, dijo Diane, ya escribiendo en su teléfono. Estoy segura de que tú y Garrett encontrarán mucho de qué hablar. Ambos trabajan con las manos. Ambos entienden de pequeñas empresas. Incluso podrían caerse bien. Bajé de la escalera y la plegué, estudiando a mi esposa mientras redactaba su mensaje de invitación. Diane siempre había sido hermosa, el tipo de mujer que hacía girar cabezas en el supermercado y hacía que otras esposas apretaran un poco más fuerte el brazo de sus maridos. A los 34 años, todavía tenía el mismo cabello castaño rojizo espeso y los ojos verdes que me habían llamado la atención en una cafetería de Portland hacía 9 años. Pero últimamente, había algo diferente en ella. Una inquietud que se manifestaba en la forma en que revisaba su teléfono constantemente, en la forma en que había comenzado a usar perfume para hacer recados, en la forma en que había insistido en que necesitábamos hacer un nuevo comienzo mudándonos a su ciudad natal. Ahí está, dijo, presionando enviar con una sonrisa de satisfacción. ¿Hecho? Probablemente estarán encantados de salir de casa.
Nora mencionó que Garrett ha estado trabajando hasta tarde en el taller casi todas las noches tratando de construir la base de clientes. La fiesta de inauguración estaba programada para el sábado por la noche. Solo una reunión informal de vecinos y nuevos amigos para presumir de nuestra casa colonial renovada y anunciar oficialmente nuestra llegada a la sociedad de Brackett Hill. Diane había estado planeándola durante semanas, creando tableros de Pinterest llenos de ideas de aperitivos y arreglos de luces en cadena. Había pedido vino de Portland y comprado suficiente queso para alimentar a un pequeño ejército. ¿Cuántas personas esperamos?, pregunté, examinando nuestra sala de estar e intentando calcular cuántos cuerpos podría contener razonablemente. Quizás 25, 30 como máximo, dijo Diane. Solo la gente importante. Tu amigo Eli de la ferretería, mi jefa Karen y su esposo, los Henderson de al lado, el pastor Blake y su esposa, Gus del bar. Ya sabes, el grupo central. El grupo central. En los 6 meses que llevábamos viviendo en Brackett Hill, Diane había mapeado la jerarquía social de la ciudad con la precisión de un estratega militar. Sabía quién importaba, quién tenía influencia, quién podía ayudar o dañar nuestra reputación. Era una de las cosas que la hacían exitosa en la venta de seguros, la capacidad de leer a las personas y las situaciones para saber exactamente lo que querían escuchar. Probablemente debería comprar algo de cerveza, dije. Eli no es muy bebedor de vino, y dudo que Gus lo sea tampoco. Ya me encargué de eso, respondió Diane, agitando su teléfono. Pedí una caja de Budweiser y una de Sam Adams. Las entregarán el viernes por la tarde. Por supuesto que lo había hecho. Diane había estado manejando la planificación de la fiesta con la misma eficiencia que aportaba a todo lo demás. Listas codificadas por colores, cronogramas detallados, planes de contingencia para el clima y restricciones dietéticas. A veces me preguntaba si se había casado conmigo porque encajaba en su plan de vida en lugar de porque realmente me amaba. El pensamiento surgió de la nada, agudo y no deseado. Lo empujé a un lado y me concentré en los detalles prácticos de organizar una fiesta en una casa en la que solo habíamos vivido 6 meses. La habitación de invitados aún necesitaba una nueva capa de pintura, y había cajas en el sótano que aún no habíamos desempacado. Nuestro jardín estaba presentable, pero no impresionante, y todavía no había descubierto las peculiaridades de nuestro nuevo sistema de calefacción. Quizás debería revisar la situación de la pintura de la habitación de invitados, dije. En caso de que alguien necesite usarla para abrigos o bolsos o lo que sea. Buena idea, estuvo de acuerdo Diane. Creo que todavía hay una lata del verde salvia en el sótano. Solo haz un retoque rápido en esa pared detrás de la cama. Se rayó cuando movimos los muebles. Subí las escaleras para evaluar el daño, pero mi mente seguía atascada en la lista de invitados. De 25 a 30 personas significaba que esto no era solo una reunión informal. Era una declaración. Diane estaba anunciando nuestro lugar en la sociedad de Brackett Hill, estableciendo nuestras credenciales como el tipo de pareja que pertenecía a un pueblo donde la reputación de tu bisabuelo todavía importaba. La habitación de invitados era pequeña pero cómoda, con una cama doble y una ventana que daba a nuestro patio trasero hacia el bosque. La pintura verde salvia estaba casi intacta, pero efectivamente había algunos rasguños en la pared detrás de la cabecera donde habíamos sido descuidados con los muebles. Nada que no pudiera arreglarse con un pincel pequeño y 20 minutos de trabajo. Estaba examinando los rasguños cuando escuché el teléfono de Diane vibrar abajo, seguido de su risa encantada. El sonido subió a través de los delgados pisos de la vieja casa, brillante y musical de una manera que me recordaba cómo solía reírse cuando empezamos a salir. En aquel entonces, todo le hacía gracia a Diane. Mis torpes intentos de cocinar, la forma en que cantaba con la radio, las caras que hacía cuando me concentraba en algo difícil. ¿Cuándo fue la última vez que la hice reír así? Otro zumbido. ¿Otra risa? Quienquiera que le estuviera enviando mensajes de texto aparentemente era divertidísimo. Bajé las escaleras y encontré a Diane todavía en su teléfono, sonriendo a la pantalla como si acabara de ganar la lotería. ¿Buenas noticias?, pregunté. Garrett y Nora pueden venir, dijo, sin levantar la vista. Están muy emocionados. Garrett dice que ha querido conocer al tipo que finalmente me convenció de dejar la gran ciudad. La forma en que lo dijo hizo que algo se retorciera en mi estómago.
No eran celos exactamente, más bien la sensación que tienes cuando te das cuenta de que has estado caminando todo el día con la camisa al revés y nadie se molestó en decírtelo. Genial, dije. Me aseguraré de tener algunas historias listas sobre el glamuroso mundo de la venta minorista de ferretería. Diane finalmente levantó la vista de su teléfono, y por un momento, su expresión fue ilegible. Luego sonrió, pero la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. No tienes que ponerte a la defensiva, James. Estoy orgullosa de lo que has construido con la tienda. Solo creo que es agradable que finalmente estemos en un lugar donde podemos recibir gente adecuadamente, donde tenemos algo que mostrar por todo nuestro arduo trabajo. Tenía razón. Por supuesto, a la ferretería le iba bien, mejor de lo que esperaba cuando se la compré al viejo Pete Morrison hacía 2 años. La casa era hermosa, una colonial de la década de 1920 que habíamos renovado con cuidadosa atención a los detalles de la época y las comodidades modernas. Teníamos buenos trabajos, sin hijos que complicaran las cosas, y suficiente dinero en el banco para dormir profundamente por la noche. Entonces, ¿por qué sentía que algo andaba mal? Voy a correr a la tienda a buscar pintura, dije. La habitación de invitados necesita un retoque. Está bien, dijo Diane, mirando ya de nuevo su teléfono. Empezaré a trabajar en la lista de aperitivos. Tomé mis llaves y salí hacia la camioneta. Pero en lugar de conducir directamente a la ferretería Morrison, mi ferretería ahora, aunque todavía pensaba en ella como el lugar de Pete, tomé el camino largo por el centro de Brackett Hill. Main Street estaba tranquila un miércoles por la tarde, solo unos pocos autos estacionados fuera de la oficina de correos y del bar de Gus. Las hojas de otoño comenzaban a cambiar, pintando los arces en tonos de oro y carmesí que traerían a los turistas de las hojas, desde Boston en unas pocas semanas más. Era un pueblo hermoso, el tipo de lugar donde la gente todavía saludaba a los demás en la calle y conocía los nombres de sus vecinos. El tipo de lugar donde un hombre podía construir una buena vida con un negocio honesto y una esposa amorosa. El tipo de lugar donde todos sabrían si esa esposa amorosa estaba enviando mensajes de texto a su novio de la secundaria. Estacioné afuera de la ferretería y me senté en la camioneta por un momento, viendo a los peatones pasar en sus recados de la tarde. La señora Henderson de al lado salía del banco, con los brazos llenos de bolsas de compras. Ellie Peterson estaba cargando madera en su camioneta fuera de la tienda, probablemente trabajando en otro de sus proyectos de fin de semana. El pastor Blake caminaba hacia la iglesia, con la cabeza baja como si estuviera practicando su sermón del domingo. Gente normal viviendo vidas normales en un pueblo normal. Entonces, ¿por qué sentía que los estaba observando a través de un vidrio? Como si estuviera de alguna manera separado de toda esta satisfacción ordinaria. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Diane. No olvides que necesitamos más copas de vino. Quizás compra algunas de plástico por si acaso. Respondí, seguro. En casa en 1 hora. Pero me senté en la camioneta otros 10 minutos, observando a la gente de Brackett Hill ocuparse de sus asuntos y preguntándome cuándo había empezado a sentirme como un extraño en mi propia vida. El sábado por la noche llegó con ese tipo de aire fresco de octubre que te hace querer encender fuegos y beber sidra caliente. Diane había estado en modo de preparación desde el amanecer, arreglando flores, ajustando la iluminación y tratando nuestra fiesta de inauguración como si fuera una cena de estado. Pasé la mañana moviendo muebles y montando un bar improvisado en el comedor, tratando de no estorbar mientras ella orquestaba los eventos de la noche. Los Henderson probablemente serán los primeros, dijo ella, revisando su reflejo en el espejo del pasillo por 5ª vez. Había elegido un vestido negro que era elegante sin ser demasiado formal, combinado con los pendientes de perlas que le había regalado para nuestro aniversario el año pasado. Siempre llegan temprano a todo. Luego el pastor Blake y su esposa, luego probablemente Karen y su esposo. Me arreglé la corbata e intenté parecer entusiasta. Yo había optado por pantalones caqui y una camisa con botones, lo suficientemente arreglado para mostrar respeto a nuestros invitados, lo suficientemente informal para sugerir que estaba cómodo en mi propia casa. La casa se veía bien. Tenía que admitir que Diane tenía talento para crear ambiente, y la iluminación cálida combinada con el olor de su salsa casera de espinacas y alcachofas hacía que nuestro lugar se sintiera genuinamente acogedor. ¿A qué hora dijeron Garrett y Nora que estarían aquí?, pregunté, aunque no estaba seguro de por qué me importaba.
Alrededor de las 7:30, respondió Diane, ajustando un arreglo floral en la mesa auxiliar. Nora mencionó que se cansa fácilmente en estos días, así que probablemente no se queden muy tarde. Los primeros invitados llegaron exactamente a las 6:30. Los Henderson, como se predijo, trayendo una botella de vino y cumplidos entusiastas sobre nuestro jardín. En una hora, nuestra sala de estar estaba llena de conversación y risas, el tipo de atmósfera social fácil que hacía que valiera la pena organizar fiestas. Ellie había reclamado un lugar cerca del bar y estaba contando historias de sus días como oficial de policía en Portland. El pastor Blake estaba discutiendo la historia local con el esposo de Karen, un maestro jubilado que coleccionaba mapas antiguos. Diane se movía entre los grupos como una anfitriona natural, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y presentando a personas que no se conocían. Estaba rellenando el plato de quesos cuando escuché la voz de Diane elevarse por encima de la conversación general. Garrett, Nora, me alegra mucho que hayan podido venir. Levanté la vista para verlos en la entrada. Garrett Holtz en persona por primera vez desde la graduación de la secundaria. Se había vuelto más corpulento desde entonces, sus hombros más anchos y su rostro más curtido por años de trabajar con las manos. Todavía guapo de esa manera robusta que hacía que las mujeres miraran dos veces, pero con canas entre su cabello oscuro y líneas alrededor de los ojos que hablaban de largos días y trabajo duro. Llevaba jeans y una camisa de franela que parecía cara a pesar de su apariencia casual. Nora estaba a su lado, con una mano descansando sobre su vientre redondeado y la otra sosteniendo un plato cubierto. Era más bonita de lo que me había parecido al verla por la ciudad, con el cabello rubio recogido en una simple cola de caballo y los ojos azules brillantes con calidez genuina. El embarazo le sentaba bien, dándole ese resplandor del que la gente siempre hablaba, pero que rara vez parecía real. Muchas gracias por invitarnos, dijo Nora, entregándole el plato a Diane. Traje brownies. Espero que esté bien. He tenido antojo de chocolate constantemente últimamente. Huelen increíble, respondió Diane, aceptando el plato con una sonrisa que parecía perfectamente natural. James, ven a conocer a nuestros invitados. Me acerqué, limpiándome las manos en un paño de cocina y tratando de invocar el nivel adecuado de amabilidad. Garrett extendió su mano con un agarre firme y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. James Waverly, dijo. He oído mucho sobre ti. Diane dice que has hecho maravillas con la ferretería Morrison. Solo trato de mantener las puertas abiertas, respondí. Y tú te estás haciendo cargo del taller de autos de tu padre, ¿verdad? Esa es una gran responsabilidad. Ha sido una curva de aprendizaje, admitió Garrett. 30 años de relaciones con clientes y contratos de proveedores para descifrar, pero el trabajo es constante y es bueno estar de vuelta en casa. Hubo algo en la forma en que dijo, casa, que me hizo mirar a Diane. Ella estaba escuchando nuestra conversación con el tipo de atención enfocada que generalmente reservaba para clientes importantes, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado en un gesto que reconocí como su pose de interesada y comprometida. Déjenme traerles algo de beber a ambos, dije. Cerveza, vino, o tenemos refrescos si lo prefieren. Una cerveza suena genial, dijo Garrett. Lo que tengas. Solo agua para mí, agregó Nora, acariciando su vientre con una sonrisa irónica. El bebé tiene opiniones muy fuertes sobre el alcohol en estos días. Me dirigí al bar, pero podía escuchar su conversación continuando detrás de mí. Diane preguntaba sobre el embarazo. ¿Cuándo nacía el bebé? ¿Sabían si era niño o niña? ¿Ya habían elegido nombres? El tipo de charla educada que llenaba los huecos en las fiestas. Excepto que había algo en el tono de Diane que parecía más que educadamente interesado. El 15 de enero, decía Nora. Y es una niña. Estamos pensando en Emma, pero no lo hemos decidido con seguridad. Emma es un nombre hermoso, respondió Diane. Clásico, pero no demasiado anticuado. Regresé con sus bebidas y me encontré estudiando a los tres, mi esposa, su novio de la secundaria y su esposa embarazada, tratando de leer las corrientes subterráneas en su conversación. Nora parecía completamente a gusto, charlando sobre decoraciones de guardería y preparativos para el bebé con el entusiasmo de una madre primeriza. Garrett estaba más reservado, su atención dividida entre su esposa, la sala llena de extraños que conocía por primera vez. Y Diane.
Diane estaba actuando. Reconocí las señales de verla trabajar con clientes difíciles, los gestos ligeramente exagerados, la forma en que imitaba el lenguaje corporal de otras personas, la cuidadosa modulación de su voz para igualar la energía de la conversación. Estaba trabajando para causar una buena impresión, lo cual era bastante normal para una anfitriona. Pero había algo más allí, una corriente de emoción que parecía desproporcionada para la situación. James me estaba contando sobre el negocio de la ferretería, dijo Garrett, incluyéndome en la conversación. Parece que tienes algo bueno entre manos. Es un trabajo honesto, respondí. Aunque sospecho que la reparación de automóviles te mantiene más ocupado que vender tornillos y pinceles. Diferentes tipos de problemas, dijo Garrett con una risa. Tus clientes probablemente no te llamen a medianoche porque su auto no arranca. No, pero esperan que sepa exactamente qué perno necesitan para arreglar el grifo de su cocina basándose en una descripción que comienza con, es más o menos de este tamaño y algo plateado. Eso provocó una risa genuina tanto de Garrett como de Nora, y sentí que parte de la tensión en mis hombros disminuía. Tal vez esto no sería tan incómodo como había temido. Tal vez realmente podríamos ser todos adultos sobre la historia antigua. Debería presentarte a algunos de los otros invitados, dijo Diane, tocando el brazo de Garrett ligeramente. Hay algunas personas aquí que podrían ser buenas conexiones de negocios. Ella lo guió hacia el grupo alrededor de Ellie, dejándome con Nora. Me encontré agradándome genuinamente la esposa de Garrett. Era fácil hablar con ella, con un sentido del humor autocrítico y una inteligencia obvia. Hizo preguntas reflexivas sobre la renovación de la casa y compartió historias sobre sus propios intentos de decorar su lugar con un presupuesto limitado. Garrett ha estado trabajando tan duro para construir el negocio, dijo, observando a su esposo al otro lado de la habitación. A veces creo que se olvida de que nos mudamos aquí para tener una mejor calidad de vida, no para trabajar hasta el agotamiento. Empezar un negocio es difícil, estuve de acuerdo. Especialmente cuando tomas el relevo de otra persona, hay mucha presión para demostrar tu valía. Exactamente. Y todos en la ciudad lo recuerdan como ese adolescente salvaje que siempre se metía en problemas. Está tratando de mostrarles que ha cambiado, que ahora es responsable. Seguí su mirada hacia donde Garrett hablaba con Ellie y el pastor Blake. Su postura era relajada pero atenta. Parecía un hombre tratando de causar una buena impresión, alguien consciente de que su reputación aún se estaba formando en la mente de posibles clientes y vecinos. Pero mientras observaba, noté algo más. Cada pocos minutos, los ojos de Garrett buscaban a Diane al otro lado de la habitación, siguiendo sus movimientos mientras circulaba entre los invitados. Y cuando sus miradas se encontraban, había un momento de conexión que duraba un instante demasiado largo. Quizás me lo estaba imaginando. Quizás estaba buscando problemas que no existían. Leyendo significado en miradas perfectamente inocentes entre viejos amigos. Pero había estado casado con Diane durante 8 años, y conocía la diferencia entre el interés cortés y la atracción genuina. ¿Cuánto tiempo llevan juntos tú y Garrett? Le pregunté a Nora, tratando de mantener mi voz casual. Nos conocimos en Portland hace unos 4 años, dijo. Yo trabajaba en un consultorio dental y él llevó su camioneta al taller de al lado. Le tomó 3 visitas finalmente invitarme a salir, y estaba empezando a pensar que simplemente era muy malo con el mantenimiento automotriz. Se rió ante el recuerdo, su rostro iluminándose con un afecto obvio. Cualesquiera que fueran las dudas que pudiera tener sobre su esposo, estaba claro que Nora estaba completamente enamorada y felizmente inconsciente de cualquier corriente subterránea en la habitación. ¿Y estás feliz de estar de vuelta en Brackett Hill? Pregunté. Me encanta estar aquí, dijo sin dudarlo. Crecí en un pueblo pequeño en New Hampshire, así que esto se siente como volver a casa. Todos han sido muy acogedores, y no puedo esperar para criar a Emma en un lugar donde conozca a todos sus vecinos y tenga el tipo de infancia que solo se obtiene en lugares como este. Su entusiasmo era contagioso, y me encontré sonriendo a pesar de la inquietud que había estado creciendo en mi pecho toda la noche. Esto era lo que Diane y yo habíamos querido cuando nos mudamos aquí, el sentido de comunidad, el ritmo más lento, la sensación de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, ¿por qué sentía que lo estaba viendo todo desde afuera? La fiesta continuó a nuestro alrededor, las conversaciones fluían y las risas llenaban las habitaciones de nuestra casa cuidadosamente renovada.
Desempeñé mi papel de anfitrión, asegurándome de que las copas permanecieran llenas y presentando a personas que no se conocían. Pero parte de mi atención permanecía enfocada en Diane y Garrett, rastreando sus movimientos a través de la multitud como una cámara de seguridad barriendo un estacionamiento. No estaban haciendo nada obviamente inapropiado. No pasaban más tiempo hablando entre ellos que con otros invitados. No se tocaban más allá del contacto casual de personas navegando por una habitación llena de gente. Pero había algo en su lenguaje corporal, una conciencia sutil de la presencia del otro que hablaba de una historia compartida y asuntos pendientes. O tal vez me estaba volviendo loco. Alrededor de las 8:30, mientras la fiesta alcanzaba su punto máximo y el nivel de ruido aumentaba con el consumo de alcohol, noté a Diane y Garrett cerca de la escalera, con las cabezas inclinadas juntas en lo que parecía una conversación privada. No podía escuchar lo que decían sobre la charla general de la fiesta, pero podía ver los gestos animados de Diane y la postura atenta de Garrett. Luego Diane miró alrededor de la habitación, su mirada barriendo a los invitados con la mirada calculadora que tenía cuando estaba resolviendo un problema. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la multitud, y sonrió, la misma sonrisa brillante de anfitriona que había estado usando toda la noche. Pero había algo más allí, un destello de emoción o anticipación que hizo que mi estómago se tensara. Le dijo algo a Garrett, quien asintió y la siguió hacia el pasillo que conducía a la habitación de invitados. Pintamos esa habitación la semana pasada, escuché decir a Diane a alguien que había preguntado sobre el recorrido de la casa. El color quedó incluso mejor de lo que esperaba. Déjame mostrarte. Y luego desaparecieron a la vuelta de la esquina, dejándome de pie en mi propia sala de estar con una creciente sensación de que algo estaba a punto de salir muy mal. La puerta de la habitación de invitados hizo clic al cerrarse. Conté hasta 60, viendo el segundero barrer la esfera de mi reloj mientras las conversaciones continuaban a mi alrededor. Nora estaba hablando con los Henderson sobre los síntomas del embarazo. Ellie le contaba al pastor Blake sobre un viaje de pesca que había hecho el verano pasado. Karen admiraba los arreglos florales que Diane había pasado toda la tarde perfeccionando. Sonidos normales de fiesta, conversaciones normales de fiesta. Nada inusual, excepto por el hecho de que mi esposa acababa de desaparecer en un dormitorio con su novio de la secundaria. A los 60 segundos, me disculpé de una conversación sobre impuestos a la propiedad y caminé casualmente hacia el pasillo. La puerta de la habitación de invitados seguía cerrada, no salían sonidos del interior. Me quedé allí por un momento, escuchando mi propio latido y preguntándome si estaba a punto de cometer un error terrible. Luego saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número que había guardado hacía 3 días, por si acaso. El número de Nora. Lo había obtenido del teléfono de Diane mientras ella estaba en la ducha, diciéndome a mí mismo que era simplemente práctico tener la información de contacto de nuestros invitados. Ahora, estaba agradecido por ese momento de preparación paranoica. Escribí rápidamente. Hola, Nora. Soy James. ¿Podrías venir a la habitación de invitados de arriba? Hay algo que creo que deberías ver. Presioné enviar y esperé. Mi teléfono estaba apretado en mi palma sudorosa como evidencia de un crimen que aún no había cometido. 20 minutos después, que se sintieron como horas, escuché una puerta de auto cerrarse en nuestro camino de entrada, seguida de pasos rápidos en nuestro porche delantero. Nora no había bajado las escaleras, ella estaba en la fiesta. Mi confusión se aclaró cuando me di cuenta de que mi mente me jugaba trucos con el tiempo. Nota de traducción, aquí hay una pequeña inconsistencia narrativa en el texto original. El texto dice 20 minutos después, escuché una puerta de auto, pero Nora estaba en la fiesta. Sin embargo, luego dice que Nora llegó con Gus. Asumiré que el texto original implica que Nora salió en algún momento o estaba afuera, o que el protagonista la llamó desde adentro y ella trajo refuerzos desde afuera / otro lugar. Seguiré el texto original fielmente a pesar de la extrañeza lógica. Esperaba junto a la puerta cuando Nora entró, con la cara sonrojada y los ojos brillantes de preocupación. James, ¿qué pasa? Tu mensaje sonaba urgente. Detrás de ella, pude ver a Gus del bar bajando de su camioneta junto con otras 2 personas que no reconocí de inmediato. Aparentemente, Nora no había venido sola, o había salido y regresado. Creo, dije con cuidado, que está pasando algo arriba que necesitas ver.
La mirada en su rostro me dijo que entendía exactamente a qué me refería. La cara de Nora pasó por una serie de expresiones en el lapso de unos 3 segundos. Confusión, comprensión y luego una furia fría que la transformó de una mujer embarazada resplandeciente en alguien a quien definitivamente no querrías cruzar. Se puso ambas manos sobre el vientre como si protegiera al bebé de lo que estaba a punto de descubrir y caminó hacia la escalera con el paso decidido de una mujer que había sospechado que este momento podría llegar. ¿Dónde? Preguntó, su voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba en sus ojos. ¿Habitación de invitados? Dije, siguiéndola. Al final del pasillo. Gus y sus acompañantes nos habían seguido adentro, atraídos por el tipo de instinto que la gente de pueblo pequeño desarrolla para el drama. Las noticias se difunden rápido en Brackett Hill, y aparentemente mi críptico mensaje a Nora había sido interpretado como una invitación a presenciar lo que fuera que estaba a punto de desarrollarse. La fiesta continuaba en la sala de estar, la mayoría de nuestros invitados ignoraban que algo inusual estaba sucediendo. Pero pude ver a Ellie observándonos desde el otro lado de la habitación. Sus instintos de expolicía captaron la tensión. El pastor Blake también había notado la pequeña procesión que se dirigía hacia arriba, su conversación se apagó mientras intentaba averiguar qué estaba pasando. Nora llegó a la puerta de la habitación de invitados y se detuvo, con la mano en el pomo. Por un momento, pensé que podría cambiar de opinión, podría decidir que algunas verdades era mejor dejarlas sin descubrir. Luego enderezó los hombros y giró la manija. La puerta se abrió para revelar exactamente lo que esperaba y deseaba no encontrar. Diane estaba sentada en el borde de la cama, su vestido negro ligeramente arrugado y su lápiz labial corrido. Garrett estaba de pie cerca de la ventana, con su camisa de franela desabrochada y el cabello despeinado. Ambos levantaron la vista con expresiones de conmoción y culpa que habrían sido cómicas si la situación no fuera tan devastadora. Por un momento, nadie dijo nada. El silencio se extendió como una respiración contenida, llena del peso de 8 años de matrimonio y 4 años de la relación de Nora con Garrett y los sueños de una niña llamada Emma, que merecía algo mejor que esto. Luego Nora habló, su voz con la calma que precede a un huracán tocando tierra. Bueno, dijo, esto es interesante. Diane se puso de pie de un salto, alisándose el vestido con las manos en un gesto que fue automático e inútil. Nora, esto no es lo que parece. ¿En serio? Interrumpió Nora. Porque parece que estás en un dormitorio con mi esposo. Ambos con aspecto de haber estado haciendo algo más que discutir colores de pintura. Garrett tuvo la decencia de parecer avergonzado, con los ojos enfocados en el suelo mientras se abrochaba la camisa con dedos temblorosos. Nora, puedo explicarlo. Estoy segura de que puedes, respondió su esposa. Siempre fuiste bueno con las explicaciones. ¿Recuerdas cuando explicaste por qué llegaste 2 horas tarde a cenar la semana pasada, o por qué has estado trabajando tantas noches últimamente? Apuesto a que también tienes una explicación muy creativa para esto. A estas alturas, la conmoción había atraído más atención desde abajo. Podía escuchar pasos en las escaleras, voces preguntando qué estaba pasando. Nuestra fiesta de inauguración cuidadosamente orquestada se estaba convirtiendo en el tipo de espectáculo público del que se hablaría en Brackett Hill durante años. Diane intentó un enfoque diferente, su voz adoptando el tono razonable que usaba con clientes de seguros difíciles. Todos necesitan calmarse, dijo. Esto es ridículo. Todos somos adultos aquí. Garrett y yo tenemos una historia, sí, pero eso no significa que no podamos tener una conversación privada sin que todos saquen conclusiones precipitadas. ¿Una conversación privada? Repitió Nora lentamente. En un dormitorio con la puerta cerrada con llave. No estaba cerrada con llave, dijo Garrett, finalmente levantando la vista del suelo. Posiblemente fue lo peor que podría haber dicho, implicando que simplemente habían sido descuidados en lugar de deliberadamente reservados. Nora se volvió para mirar a su esposo con una expresión que podría haber congelado el agua. Ah, bueno, eso lo hace mucho mejor. Gracias por aclarar que ni siquiera estaban tratando de ocultar lo que estaban haciendo. No estábamos haciendo nada, insistió Diane, pero a su voz le faltaba convicción. El lápiz labial manchado en su boca y el estado arrugado de su vestido contaban una historia diferente a sus palabras.
Me encontré estudiando el rostro de mi esposa, buscando alguna señal de la mujer con la que me había casado hacía 8 años. La mujer que había llorado durante nuestros votos matrimoniales, que había sostenido mi mano durante el funeral de mi padre, que había celebrado conmigo cuando finalmente ahorramos suficiente dinero para comprar nuestra primera casa. Pero todo lo que podía ver era a una extraña usando la cara de Diane. Alguien que había estado planeando este momento mientras yo colgaba cortinas y me preocupaba por tener suficiente cerveza para nuestros invitados. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó Nora, con las manos aún cubriendo protectoramente su vientre. No ha estado pasando nada, dijo Garrett rápidamente. Esto fue solo. Fue un error, un momento de debilidad. No significó nada. Otra respuesta terrible. El rostro de Nora palideció, y por un momento pensé que podría desmayarse, pero en cambio se enderezó a su altura completa y los miró a ambos con el tipo de dignidad que proviene de ser traicionado completa y absolutamente. Un momento de debilidad, repitió. ¿Es eso lo que le vas a decir a Emma cuando pregunte por qué mamá y papá ya no viven juntos? La mención de su hija no nacida pareció golpear a Garrett como un golpe físico. Dio un paso hacia Nora, con la mano extendida, pero ella retrocedió con una mirada de repulsión. No, dijo ella. No te atrevas a tocarme ahora mismo. La multitud en el pasillo había crecido, y me di cuenta de que nuestra fiesta de inauguración se había convertido oficialmente en el evento más entretenido en la historia reciente de Brackett Hill. Para mañana por la mañana, todos en la ciudad sabrían exactamente lo que había sucedido en nuestra habitación de invitados, y la historia probablemente mejoraría con cada recuento. Diane pareció darse cuenta de esto también, porque hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Todos necesitan calmarse, dijo, mirando a nuestra audiencia. Este es un asunto privado entre amigos, y se está sacando completamente de proporción. ¿Amigos?, dijo Nora y se rió. No fue un sonido agradable. ¿Es eso lo que somos? Porque pensé que éramos vecinas. Pensé que íbamos a ser el tipo de personas que hacían barbacoas juntas y veían crecer a los hijos de la otra. Pensé que tu esposo era un hombre decente que merecía algo mejor que una esposa que se escabulle con los maridos de otras mujeres. Se volvió para mirarme y vi algo en sus ojos que podría haber sido simpatía. Lo siento, James. Pareces un buen hombre. Mereces algo mejor que esto. Luego sacó algo de su bolso, su anillo de bodas, y lo arrojó a los pies de Garrett. Golpeó el piso de madera con un pequeño sonido metálico que pareció increíblemente fuerte en el repentino silencio. Me quedaré en casa de mi hermana en Portland, le dijo. Mi abogado se pondrá en contacto. Se abrió paso entre la multitud en el pasillo, con la cabeza en alto a pesar de las lágrimas que habían comenzado a correr por su rostro. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe, seguida del sonido del motor de un auto arrancando en nuestro camino de entrada. Garrett miró el anillo en el suelo durante un largo momento, luego se agachó para recogerlo. Le temblaban las manos mientras lo guardaba en su bolsillo. Debería ir tras ella, dijo, pero no se movió. No creo que sea una buena idea, dijo el pastor Blake suavemente. Tal vez dale un poco de tiempo para procesar lo que acaba de suceder. La multitud en el pasillo comenzaba a dispersarse, nuestros invitados inventando excusas incómodas sobre madrugar y niñeras. La fiesta había terminado claramente, deshecha por el tipo de drama que sería disecado y analizado en cada cafetería y salón de belleza en Brackett Hill durante semanas. Diane estaba de pie en medio de la habitación de invitados, luciendo perdida y desafiante al mismo tiempo. Su velada cuidadosamente planeada se había convertido en un desastre, y podía verla tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto de una manera que no destruyera completamente su reputación. James, dijo, tenemos que hablar. Sí, estuve de acuerdo. Tenemos que hacerlo, pero no aquí y no ahora. Garrett finalmente se había movido hacia la puerta, con los hombros caídos en derrota. Debería irme, dijo a nadie en particular. Necesito averiguar cómo arreglar esto. Algunas cosas no se pueden arreglar, dijo Ellie desde la puerta. Se había quedado atrás después de que los otros invitados se fueron, probablemente sintiendo que yo podría necesitar un amigo. Algunas cosas, una vez que se rompen, se quedan rotas. Después de que Garrett se fue, la casa se sintió inquietantemente tranquila.
Diane y yo nos movimos por las habitaciones como extraños, limpiando los restos de nuestra fiesta de inauguración sin hablar. Copas de vino medio vacías, platos de aperitivos abandonados, los brownies que Nora había traído sentados intactos en el mostrador de la cocina. No se suponía que sucediera así, dijo Diane finalmente, rompiendo el silencio mientras cargábamos el lavavajillas. ¿Cómo se suponía que iba a suceder? Pregunté. Ella no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Podía verlo en su rostro, la culpa, el arrepentimiento y, debajo de todo, un destello de algo que podría haber sido alivio. Alivio de que la farsa hubiera terminado, de que no tuviera que seguir con la farsa de estar felizmente casada con un hombre con el que se había conformado cuando no podía tener al que realmente quería. Creo, dije con cuidado, que deberías empacar una maleta y quedarte en otro lugar esta noche. James, ¿solo por qué? Esta noche, interrumpí. Ambos necesitamos tiempo para pensar en lo que sucede a continuación. Ella asintió, las lágrimas finalmente comenzando a caer. Pero mientras se dirigía arriba para empacar, noté que se llevó su teléfono con ella y escuché el suave sonido de tecleo mientras subía las escaleras. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había sucedido, todavía le estaba enviando mensajes de texto a alguien. Tenía una idea bastante clara de a quién. El domingo por la mañana llegó gris y lloviznoso. El tipo de clima que te hacía querer quedarte en la cama y fingir que el día anterior había sido un mal sueño. Pero la taza de café vacía en el lado de la cama de Diane y la pila de tarjetas de presentación de nuestra fiesta arruinada esparcidas por el mostrador de la cocina eran prueba de que todo había sucedido realmente. Me senté a la mesa de la cocina con mi primera taza de café, mirando hacia nuestro patio trasero y tratando de averiguar qué venía después. En el espacio de unos 20 minutos la noche anterior, mi matrimonio había implosionado. Mi reputación en Brackett Hill había sido alterada permanentemente, y me había convertido en el tema del tipo de chismes que me seguirían al supermercado durante meses. Mi teléfono había estado vibrando desde las 7 de la mañana con mensajes de texto de personas que habían estado en la fiesta, junto con algunos de personas que no habían estado allí, pero que ya habían escuchado la historia de segunda mano. La red de chismes de Brackett Hill era más eficiente que Internet cuando se trataba de difundir noticias sobre los desastres de otras personas. Ellie había enviado el mensaje más directo: ¿estás bien? Llama si necesitas algo. Los Henderson habían enviado un mensaje de texto agradeciendo por una velada memorable, y sus esperanzas de que todo salga bien. El pastor Black había ofrecido sus servicios como consejeros y Diane y yo queríamos trabajar en este momento difícil juntos. Pero fue el mensaje de Gus el que realmente capturó el estado de ánimo: vaya fiesta, Jim. No había visto un drama así desde el divorcio de los Kowalski en el 98. Estaba contemplando si responder a alguno de ellos cuando escuché un auto en el camino de entrada. A través de la ventana de la cocina, pude ver el Honda de Diane deteniéndose junto a mi camioneta. Se sentó detrás del volante por un momento antes de salir, moviéndose con la cuidadosa precisión de alguien que había dormido muy poco y posiblemente bebido demasiado vino. Entró por la puerta principal como si estuviera entrando en la casa de un extraño, sus movimientos tentativos e inciertos. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, su maquillaje corrido y su cabello recogido en una cola de caballo desordenada que sugería que había dormido en el sofá de alguien. Tenemos que hablar, dijo, de pie en la entrada de la cocina como si no estuviera segura de ser bienvenida en su propia casa. El café está fresco, respondí, sin levantar la vista de mi teléfono. Se sirvió una taza y se sentó frente a mí en la mesa que habíamos comprado juntos hacía 6 meses, cuando todavía planeábamos un futuro que incluía comidas compartidas y silencios cómodos y el tipo de asociación que sobrevive a los chismes de un pueblo pequeño. Me quedé en casa de Tara, dijo, refiriéndose a su amiga del trabajo. Ella tiene una habitación libre. Asentí, sin confiar todavía en mí mismo para hablar. La ira estaba allí, hirviendo justo debajo de la superficie, pero estaba mezclada con algo más. Una extraña sensación de alivio de que la farsa finalmente hubiera terminado. James, sobre anoche. ¿Qué parte? Interrumpí. ¿La parte en la que invitaste a tu exnovio a nuestra fiesta de inauguración? ¿O la parte en la que desapareciste en nuestra habitación de invitados con él? ¿O la parte en la que medio pueblo vio a la esposa embarazada de tu novio arrojar su anillo de bodas a sus pies? Diane se estremeció ante la palabra novio. Pero no lo negó.
No es lo que piensas, de verdad. Porque lo que pienso es que has estado planeando esto durante semanas. La fiesta, la lista de invitados, la excusa conveniente para mostrarle la casa a Garrett. Todo estaba preparado para lo que sea que pasó en esa habitación. No pasó nada, dijo ella. Pero a su voz le faltaba convicción. Diane, he estado casado contigo durante 8 años. Sé cómo te ves cuando has estado tonteando, y sé cómo se ve la culpa en tu cara. No insultes mi inteligencia fingiendo que esto fue inocente. Ella miró fijamente su taza de café, con los hombros caídos bajo el peso de ser atrapada en una mentira que no podía mantener. Está bien. Sí, nos besamos. Eso es todo. Fue estúpido e impulsivo y no significó nada. Significó algo para Nora. Nora exageró. Está hormonal y emocional debido al embarazo. La palabra salió más aguda de lo que pretendía, pero estaba cansado de escuchar a Diane racionalizar para evadir la responsabilidad. No culpes a Nora por tus elecciones. Tiene 6 meses de embarazo y su esposo se estaba besando con otra mujer en una fiesta. Creo que su reacción fue bastante razonable. Diane me miró con ojos que estaban rojos de llorar o de falta de sueño o de ambas cosas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Era una buena pregunta. Había estado casado con esta mujer durante 8 años, tenía una casa con ella, construí una vida que estaba enredada con la suya de 1000 maneras diferentes. La parte práctica de mi cerebro ya estaba calculando la logística de la separación, quién se quedaría en la casa, cómo dividiríamos nuestras pertenencias, si podría pagar la hipoteca por mi cuenta. Pero había otra parte de mí, una parte que se había fortalecido desde que le envié ese mensaje de texto a Nora, que estaba pensando en algo completamente diferente. Creo, dije lentamente, que eso depende de lo que tú quieras. Quiero arreglar esto, dijo rápidamente. Quiero que vayamos a terapia y trabajemos en esto y salvemos nuestro matrimonio. ¿Lo quieres? Pregunté. ¿O quieres evitar la vergüenza de ser conocida como la mujer que rompió 2 matrimonios por un romance de secundaria que no funcionó? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un desafío. La cara de Diane pasó por varias expresiones antes de asentarse en algo que parecía resignación. No lo sé, admitió. Ya no sé lo que quiero. Al menos estaba siendo honesta. Era más de lo que había obtenido de ella en meses. Bueno, dije, poniéndome de pie y llevando mi taza de café al fregadero. Mientras tú averiguas eso, voy a tomar algunas decisiones por mi cuenta. ¿Qué tipo de decisiones? Me volví para mirarla. Esta mujer que había compartido mi cama y mis sueños y mi cuenta bancaria durante 8 años, y sentí que algo frío y calculador se asentaba en el lugar donde solía estar mi amor por ella. Del tipo que protegen mis intereses, dije, empezando con una conversación con mi abogado. Su rostro palideció. James, no necesitas. Sí, Diane, lo necesito. Porque mientras te quedabas en casa de Tara anoche, yo estaba pensando en muchas cosas. Como que has estado trabajando hasta tarde 3 noches a la semana durante los últimos 2 meses. Como que insististe en que necesitábamos mudarnos a tu ciudad natal justo cuando Garrett se divorció de su primera esposa. Como que has estado revisando tu teléfono constantemente y sonriendo a mensajes de texto que nunca me dejas ver. Cada punto la golpeó como un golpe físico, y pude ver que se daba cuenta de que yo había estado prestando más atención de lo que ella pensaba. Esto no fue un impulso, continué. Esto fue planeado. Has estado teniendo una aventura, emocional si no física, y anoche fue solo la primera vez que te atraparon. Eso no es cierto. Pruébalo, dije. Muéstrame tu teléfono. Déjame ver esos mensajes de texto de los que has sido tan protectora. Ella agarró su bolso con más fuerza. Y tuve mi respuesta. Eso pensé, dije. Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a empacar lo que necesites para los próximos días, y te vas a quedar en otro lugar mientras ambos averiguamos qué queremos, y yo voy a hablar con mi abogado sobre proteger el negocio y la casa y todo lo demás por lo que he trabajado. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. Obsérvame, dije. Porque aquí está la cosa, Diane. Tengo una docena de testigos que te vieron salir de un dormitorio con el marido de otra mujer.
En Maine, eso se llama adulterio, y tiene consecuencias en los procedimientos de divorcio. La palabra, divorcio, pareció golpearla como una bofetada. Me miró fijamente durante un largo momento, probablemente tratando de averiguar si estaba fanfarroneando. No lo estaba. Necesito tomar un poco de aire, dije, tomando mis llaves del mostrador. Cuando regrese, te agradecería que no estuvieras aquí. La dejé sentada en la mesa de nuestra cocina y conduje hasta la ferretería, aunque era domingo y estábamos cerrados. A veces un hombre necesita estar rodeado de cosas que tienen sentido. Tuercas y tornillos y herramientas que hacen exactamente lo que están diseñadas para hacer sin agendas ocultas ni mensajes de texto secretos. La tienda estaba tranquila y familiar, oliendo a aserrín y metal y al tipo de trabajo honesto que no implicaba manipulación emocional. Me senté detrás del mostrador y llamé al servicio de contestador de mi abogado, dejando un mensaje de que necesitaba programar una cita lo antes posible. Luego llamé a Ellie. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó sin preámbulos. He estado mejor, admití. Pero creo que he terminado de fingir que esto es algo que no es. Bien, dijo. Esa mujer ha estado jugando juegos contigo durante meses. Es hora de que empieces a jugar tú también. Necesito un favor, dije. Nómbralo. Necesito que me ayudes a cambiar las cerraduras de mi casa. Hubo una pausa, luego una risita que no contenía humor. ¿Cuándo quieres hacerlo? Hoy, esta tarde. Antes de que decida regresar con Garrett y vaciar nuestra cuenta bancaria. Estaré allí en 1 hora, dijo Ellie. Y Jim, estás haciendo lo correcto. Después de colgar, me senté en la tienda tranquila y pensé en la conversación que acababa de tener con mi esposa. 8 años de matrimonio, y todo se había reducido a acusaciones, amenazas y abogados. Parte de mí estaba triste por eso. Triste por las personas que habíamos sido cuando nos enamoramos por primera vez. Triste por los sueños que habíamos compartido y que ahora nunca se harían realidad. Pero una parte más grande de mí estaba enojada. Enojada por haber sido mentido. Enojada por haber quedado como un tonto frente a medio pueblo. Enojada por ser tratado como un obstáculo a ser manejado en lugar de un esposo a ser respetado. Y debajo de la ira había algo más, algo frío, enfocado y decidido. Si Diane quería jugar juegos, le iba a mostrar cómo se veía un verdadero jugador. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, pensé que podría ser Diane, pero el número no era uno que reconociera. Soy Nora. Quería agradecerte por lo de anoche. Se necesitó coraje para mostrarme la verdad aunque doliera. No olvidaré eso. Miré el mensaje por un largo momento, luego escribí, lamento que tuvieras que ver eso. Merecías algo mejor. Su respuesta llegó rápidamente, ambos lo merecíamos. Me reuniré con mi abogado mañana. Si necesitas alguna información sobre su relación, podría ayudar. Sonreí por primera vez desde que me desperté. Diane había cometido un error crucial en su planificación. Había asumido que las personas a las que lastimaba simplemente lo aceptarían y seguirían adelante. Estaba a punto de aprender cuán equivocada había estado. El lunes por la mañana trajo la primera helada real de la temporada, cubriendo las ventanas de la ferretería Morrison con cristales de hielo que atrapaban la luz temprana del sol como pequeños prismas. Llegué a la tienda antes de las 8, agradecido por la rutina familiar de abrir, encender las luces y prepararme para un día de transacciones honestas con personas que decían lo que querían decir. El drama del fin de semana ya había llegado a Main Street, por supuesto. La señora Henderson se detuvo por una bolsa de sal de roca y logró incluir 3 expresiones separadas de simpatía en una conversación de 5 minutos sobre la preparación para el invierno. Gus entró buscando filtros de horno y ofreció su opinión de que, algunas mujeres simplemente no pueden apreciar a un buen hombre cuando lo tienen. Pero fue la llamada telefónica que recibí alrededor de las 10:30 la que realmente comenzó bien la semana. James, soy Nora Holtz. Espero no estar molestándote en el trabajo. Para nada, dije, alejándome del cliente al que había estado ayudando con muestras de pintura. ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba. En realidad, dijo. Y había algo en su voz que sonaba casi energizado. Quería dar seguimiento a lo que mencioné ayer sobre información que podría ser útil.
Te escucho. He estado revisando las cosas de Garrett, las cosas que dejó en nuestro lugar cuando se mudó ayer, y encontré algunos artículos interesantes. Mensajes de texto impresos en papel, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de lugares donde decía que estaba trabajando hasta tarde. ¿Te interesaría verlos? Sentí esa sensación fría y calculadora asentarse en mi pecho nuevamente. Muy interesado. ¿Cuándo sería conveniente? Me estoy quedando en casa de mi hermana en Portland, pero podría conducir hacia allá esta tarde. Quizás podríamos encontrarnos en algún lugar privado. Tengo la sensación de que esta conversación va a ser esclarecedora. Acordamos encontrarnos en un pequeño restaurante a unos 20 minutos de Brackett Hill, el tipo de lugar donde los camioneros paraban por café y nadie prestaba atención a los asuntos de los demás. Pasé el resto de la mañana ayudando a los clientes y pensando en lo que Nora podría haber descubierto y lo que podría significar para la conversación que planeaba tener con mi abogado. El restaurante era exactamente lo que esperaba. Cabinas de vinilo, iluminación fluorescente y café que podría quitar pintura. Nora ya estaba allí cuando llegué, sentada en una cabina de esquina con una carpeta manila y la expresión que sugería que había tenido algunas revelaciones muy desagradables en las últimas 24 horas. Gracias por venir, dijo mientras me deslizaba en el asiento frente a ella. No estaba segura de si querrías involucrarte en este lío. Ya estoy involucrado, señalé. La pregunta es si voy a ser una víctima o un participante. Ella sonrió ante eso, una expresión afilada que transformó su rostro de dulce y embarazada a alguien a quien definitivamente no querrías subestimar. Me gusta esa actitud. Creo que vamos a trabajar bien juntos. Abrió la carpeta y extendió su contenido sobre la mesa entre nosotros. Mensajes de texto impresos en papel, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de restaurantes y hoteles, impresiones de correos electrónicos, la evidencia documental de una aventura que había estado ocurriendo durante meses. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, escaneando las fechas en los papeles. Basado en lo que puedo juntar, desde unas 3 semanas después de que nos mudamos de regreso a Brackett Hill, dijo Nora. El primer mensaje que puedo encontrar es de principios de junio. Qué bueno verte de nuevo. Deberíamos ponernos al día pronto. Me entregó una hoja de papel con una serie de mensajes de texto entre Garrett y Diane. La conversación comenzó de manera bastante inocente. Viejos amigos reconectando, menciones casuales de reunirse para tomar un café para hablar de los viejos tiempos. Pero para Julio, el tono había cambiado a algo más íntimo. No puedo dejar de pensar en el sábado por la noche, leí en voz alta uno de los mensajes de Diane. Se sentía como si tuviéramos 18 años de nuevo. Eso sería el 15 de julio, dijo Nora, consultando otro papel. La noche que Garrett me dijo que estaba trabajando hasta tarde en el auto de la señora Patterson. Aparentemente, estaba trabajando en algo completamente diferente. Continué leyendo, sintiéndome enfermo mientras la evidencia de la traición de mi esposa se extendía en blanco y negro. Llamadas telefónicas nocturnas cuando yo estaba dormido, reuniones para almorzar cuando pensaba que ella estaba en el trabajo, mentiras elaboradas sobre horas extras y cenas con clientes que en realidad eran encuentros románticos con su novio de la secundaria. Los recibos del hotel son particularmente interesantes, continuó Nora, señalando una pila de estados de cuenta de tarjetas de crédito. El Riverside Inn, a unas 30 millas al norte de aquí. Se han estado reuniendo allí 2 veces por semana durante el último mes. Mientras tú estabas en casa embarazada de su hijo, dije. Mientras tú estabas en casa confiando en tu esposa, corrigió ella. Ambos fuimos engañados, James. La diferencia es que ahora lo sabemos. Estudié a la mujer frente a mí. Esta persona que apenas conocía hacía 48 horas, que ahora se ofrecía a ser mi aliada en lo que se perfilaba como un divorcio muy feo. Todavía estaba obviamente embarazada, todavía tenía ese resplandor que venía con esperar su primer hijo. Pero había acero en sus ojos que no había estado allí en la fiesta de inauguración. ¿Qué quieres de esto? Pregunté. Quiero que pague, dijo simplemente. No solo financieramente, aunque eso es parte de ello. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. Quiero que todos en Brackett Hill sepan exactamente qué tipo de hombre es.
Para que cuando Emma sea lo suficientemente mayor para preguntar por qué sus padres no están juntos, pueda decirle la verdad sin sentirme avergonzada. Y Diane, tu esposa. Ella también tomó decisiones. Nora dijo que sabía que yo estaba embarazada. Sabía que estábamos tratando de construir una vida juntos. Decidió que su felicidad era más importante que la mía o la tuya o la de mi hija no nacida. Creo que ella debería enfrentar las consecuencias de esa decisión. Pasamos la siguiente hora revisando la evidencia, organizándola cronológicamente y discutiendo cómo podría usarse en los procedimientos de divorcio. Nora había sido minuciosa. Documentó todo, fotografió recibos y mensajes, incluso grabó algunas conversaciones telefónicas que Garrett había hecho desde el teléfono de su casa. Trabajo en facturación médica, explicó cuando comenté sobre sus habilidades organizativas. Estoy acostumbrada a documentar todo y mantener registros detallados. Es increíble cómo esas habilidades se transfieren a investigar a tu marido infiel. Para cuando terminamos, tenía copias de todo, suficiente evidencia para probar el adulterio más allá de cualquier duda razonable, junto con documentación de los recursos financieros que Garrett y Diane habían estado gastando en su aventura. Habitaciones de hotel, cenas caras, regalos que nunca había visto a Diane usar. Hay una cosa más, dijo Nora mientras nos preparábamos para irnos. No creo que planeen detenerse. ¿Qué quieres decir? Sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto que había llegado esa mañana. Era de Garrett a Diane. Encuéntrame en el lugar habitual esta noche. Necesitamos hablar sobre lo que sucede a continuación. ¿El lugar habitual? Pregunté. El Riverside Inn, dijo Nora. Habitación 237. Lo han estado usando tan regularmente que probablemente obtengan un descuento para huéspedes frecuentes. Miré el mensaje, sintiendo algo frío y furioso asentarse en mis huesos. Menos de 48 horas después de destruir 2 matrimonios frente a medio pueblo, estaban planeando otra cita romántica. ¿A qué hora? Pregunté. A las 7, según el mensaje de seguimiento. Revisé mi reloj. Eran casi las 3 de la tarde, lo que me daba unas 4 horas para armar un plan que haría que la exposición del sábado por la noche pareciera una ronda de práctica. Nora, dije, ¿cómo te sientes acerca de un poco de fotografía creativa? Su sonrisa fue lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Creo que suena exactamente como lo que se merecen. Pasamos otros 30 minutos planeando nuestro enfoque, resolviendo los detalles de lo que probablemente sería la noche más satisfactoria de mi vida adulta. Nora se encargaría de los aspectos técnicos. Tenía una buena cámara y experiencia con vigilancia de su trabajo anterior en una práctica médica privada. Yo me encargaría de la logística y las secuelas. Una pregunta, dijo mientras nos preparábamos para dejar el restaurante. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que tomemos estas fotos, una vez que documentemos lo que están haciendo, no hay vuelta atrás, tu matrimonio habrá terminado y va a ser muy público. Pensé en Diane sentada en nuestra cocina esa mañana, todavía tratando de minimizar lo que había hecho, todavía buscando formas de evitar la responsabilidad por el dolor que había causado. Pensé en los mensajes de texto que acababa de leer, la evidencia de meses de mentiras y engaños, y traición calculada. Mi matrimonio terminó la primera vez que ella le envió un mensaje de texto, dije. Solo que yo no lo sabía todavía. Bien, dijo Nora, recogiendo la evidencia. Porque después de esta noche, todos en Brackett Hill van a saber exactamente con qué tipo de personas nos casamos. Conduje de regreso a la ciudad, sintiéndome más enfocado y decidido de lo que me había sentido desde el sábado por la noche. La ira todavía estaba allí, pero ahora estaba controlada, canalizada en algo productivo. Diane había cometido el error de pensar que yo simplemente aceptaría su traición, que sería el esposo comprensivo que soportaría en silencio su aventura para evitar el conflicto. Estaba a punto de aprender cuán equivocada había estado. Pasé el resto de la tarde haciendo llamadas telefónicas y arreglos, colocando las piezas para lo que ya estaba pensando como el juego final. Para las 6, todo estaba en su lugar. A las 6:30, me encontré con Nora en el estacionamiento de una gasolinera a 2 millas del Riverside Inn. Ella conducía un auto diferente, el sedán de su hermana en lugar de su propio Honda, y había cambiado su ropa informal habitual por jeans oscuros y una chaqueta negra que la ayudaría a mezclarse en las sombras.
¿Estás listo para esto? Preguntó mientras revisábamos nuestro plan una vez más. He estado listo desde el sábado por la noche, dije. Vamos a mostrarles cómo se ve la responsabilidad. El Riverside Inn se encontraba en un acantilado con vistas al río Penobscot, el tipo de lugar que anunciaba escapadas románticas y alojamiento discreto en las últimas páginas de las revistas regionales. Era exactamente el tipo de ubicación que los cónyuges infieles elegían para sus aventuras, lo suficientemente lejos de casa para evitar encuentros accidentales. Lo suficientemente barato para pagar en efectivo y dirigido por personas que no hacían preguntas sobre los huéspedes que se registraban para estadías de 3 horas. Nora y yo estacionamos en lugares separados en el extremo más alejado del lote donde podíamos observar la entrada principal sin ser obvios al respecto. Ella había traído una cámara de calidad profesional con teleobjetivo, del tipo utilizado por investigadores privados y abogados de divorcio que necesitaban evidencia clara de adulterio. Allí, dijo ella, señalando hacia la oficina del motel, la camioneta de Garrett. Seguí su mirada y vi la familiar camioneta roja estacionada cerca de la habitación 237, el mismo número de habitación que había aparecido en sus mensajes de texto. Las cortinas estaban cerradas, pero había luz visible alrededor de los bordes, y podía ver sombras moviéndose adentro. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Pregunté. Unos 20 minutos, respondió Nora, revisando la marca de tiempo en su teléfono. El auto de Diane está estacionado en la parte de atrás. Lo vi cuando pasé antes. Nos acomodamos para esperar, y me encontré estudiando a la mujer a mi lado. Hacía 3 días, había sido una esposa embarazada resplandeciente esperando criar a su primer hijo en un pueblo pequeño donde todos sabían tu nombre. Ahora estaba sentada en un estacionamiento con equipo de vigilancia documentando la infidelidad de su esposo con la fría precisión de un investigador profesional. Estás manejando esto mejor de lo que esperaba, dije. Lloré durante unas 6 horas ayer, admitió. Luego me enojé. Luego me enfoqué. Resulta que las hormonas del embarazo funcionan en ambos sentidos. No solo te hacen emocional. Pueden hacerte absolutamente decidida a proteger a tu hijo de las personas que lo lastimarían. Emma, dije, recordando el nombre que habían elegido para su hija. Emma, confirmó ella. Ella merece algo mejor que un padre que miente, engaña y abandona sus responsabilidades. Y merece saber la verdad sobre por qué sus padres no están juntos, no una versión desinfectada que protege su reputación. Un auto entró en el estacionamiento y ambos nos tensamos hasta que nos dimos cuenta de que era solo otro huésped registrándose. El Riverside Inn hacía un negocio constante con personas que tenían razones para evitar los mejores hoteles en Bangor o Portland. Vendedores ambulantes, trabajadores de la construcción y aparentemente, cónyuges infieles que pensaban que eran inteligentes. Movimiento, dijo Nora, levantando su cámara. Miré hacia la habitación 237 y vi la cortina moverse ligeramente. Luego se abrió la puerta. Garrett salió, mirando alrededor del estacionamiento con la precaución paranoica de alguien que sabía que estaba haciendo algo mal. Llevaba jeans y una camisa con botones, su cabello aún húmedo por lo que probablemente había sido una ducha muy íntima. La cámara de Nora hizo clic rápidamente mientras capturaba sus movimientos. A través del teleobjetivo, podía obtener tomas claras de su rostro, su matrícula y el número de habitación detrás de él. Perfecto, murmuró ella. No hay duda de quién es o dónde está. Garrett caminó hacia su camioneta y recuperó algo de la cabina, una botella de vino y lo que parecían contenedores de comida para llevar de un restaurante. Miró alrededor del estacionamiento una vez más, luego desapareció de nuevo en la habitación 237. Cena y bebidas, dije. ¡Qué romántico! ¡Qué estúpido!, corrigió Nora. Está usando la misma tarjeta de crédito que siempre ha usado, quedándose en el mismo motel, siguiendo el mismo patrón. Si iba a tener una aventura, pensarías que al menos intentaría ser inteligente al respecto. 20 minutos después, la puerta se abrió de nuevo, y esta vez, Diane salió. Llevaba un vestido que nunca había visto antes, algo rojo y ceñido que definitivamente no era de su guardarropa de trabajo conservador habitual. Su cabello estaba suelto alrededor de sus hombros, y se reía de algo que Garrett había dicho desde el interior de la habitación. La vista de ella me golpeó como un golpe físico.
Esta era mi esposa, la mujer con la que había compartido cama durante 8 años, luciendo más feliz y relajada de lo que la había visto en meses. Lo que fuera que estaba sucediendo en esa habitación de motel, le estaba dando algo que nuestro matrimonio aparentemente no podía. ¿Estás bien? Preguntó Nora suavemente. Sí, dije, sorprendido de descubrir que lo decía en serio. En realidad, creo que lo estoy. Ella asintió y continuó tomando fotos mientras Diane caminaba hacia su auto, estacionado discretamente detrás del edificio, tal como Nora había dicho, y recuperaba su propia bolsa de suministros, vino, comida, probablemente lencería que yo nunca había visto. La configuración romántica completa para una velada que había estado planeando mientras estaba sentada frente a mí en el desayuno haciendo una pequeña charla sobre nuestros horarios y planes de fin de semana. Lo tengo todo, dijo Nora, bajando su cámara. Tomas claras de ambos, el número de habitación, las matrículas, marcas de tiempo que muestran exactamente cuándo llegaron y cuánto tiempo han estado aquí, más todos los mensajes de texto y registros de tarjetas de crédito de antes. Cualquier abogado de divorcio consideraría esto un caso ganado. Bien, dije, pero aún no hemos terminado. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número que estaba buscando. Tara Williamson, la mejor amiga y compañera de trabajo de Diane, la mujer que supuestamente le había proporcionado una coartada la noche anterior. James, la voz de Tara era cautelosa cuando respondió, ¿está todo bien? Hola, Tara. Lamento molestarte, pero quería agradecerte por dejar que Diane se quedara en tu casa anoche. Sé que toda esta situación es incómoda para todos. Hubo una pausa que duró un instante demasiado largo. Por supuesto, dijo finalmente. Para eso están los amigos. Espero que no estuviera demasiado molesta, continué. Parecía bastante conmovida cuando se fue esta mañana. Otra pausa. ¿Esta mañana? Cuando salió de tu casa para volver a casa y buscar algo de ropa, dije, inyectando la cantidad justa de confusión en mi voz. Alrededor de las 8:30. Dijo que le hiciste café y le diste algunos consejos sobre cómo manejar las cosas. James, dijo Tara lentamente. Diane no estuvo aquí anoche. Llamó alrededor de las 10 y preguntó si podía venir, pero luego volvió a llamar una hora después y dijo que había encontrado otro lugar donde quedarse. Bingo. Agradecí a Tara y colgué, luego me volví hacia Nora con una sonrisa que probablemente parecía depredadora. Mintió sobre dónde pasó la noche del domingo también, dije. Lo que significa que probablemente estuvo aquí con él menos de 24 horas después de su humillación pública. Estas personas no tienen vergüenza, dijo Nora, sacudiendo la cabeza. Pero eso es bueno para nosotros. Cuanta más evidencia tengamos de adulterio continuo, más fuertes se vuelven nuestros casos. Esperamos otra hora, documentando sus movimientos cada vez que salían. Parecían estar tratando la noche como una celebración, completa con múltiples viajes a sus autos por suministros y lo que parecía una conversación muy íntima en la pasarela fuera de su habitación. Finalmente, alrededor de las 9:30, decidí que era hora del acto final. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Nora mientras me preparaba para salir del auto. Absolutamente, dije. Se han divertido. Ahora es el momento de que enfrenten las consecuencias. Caminé por el estacionamiento hasta la habitación 237, mis pasos resonando en el aire tranquilo de la noche. Las cortinas aún estaban cerradas, pero podía escuchar voces adentro. La risa de Diane, el retumbar más profundo de Garrett, el sonido de personas que pensaban que estaban a salvo del descubrimiento. Toqué la puerta. Las voces adentro se detuvieron de inmediato, seguidas de susurros frenéticos y el sonido de personas luchando por vestirse. Después de unos 30 segundos, la voz de Garrett llegó a través de la puerta. ¿Quién es? Mantenimiento, dije, disimulando mi voz ligeramente. Hemos tenido informes de una fuga de agua. Necesito revisar el baño. Más susurros, luego pasos acercándose a la puerta. El cerrojo hizo clic y la puerta se abrió para revelar a Garrett usando jeans puestos apresuradamente y una expresión de culpa que habría sido cómica en otras circunstancias. No hay fuga de agua, dijo, tratando de bloquear mi vista hacia la habitación. No, estuve de acuerdo. Pero hay un problema.
Empujé más allá de él hacia la habitación donde encontré a Diane sentada en la cama con una bata de baño del hotel, su cabello despeinado y su maquillaje corrido. Los restos de su cena romántica estaban esparcidos por la pequeña mesa junto con una botella de vino vacía y lo que parecía lencería cara colgada sobre una silla. «Hola, Diane», dije agradablemente. ¿Pasando una buena noche? Su rostro se puso blanco, luego rojo, luego se asentó en una expresión de desafío mezclado con pánico. James, ¿qué estás haciendo aquí? Documentando el adulterio, dije, sacando mi teléfono y tomando varias fotos antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar. Para mi abogado de divorcio. Garrett dio un paso hacia mí, con las manos cerradas en puños. No puedes simplemente irrumpir aquí. En realidad, puedo, dije, continuando tomando fotos. Este es un alojamiento público, y estás cometiendo adulterio con mi esposa. Tengo todo el derecho de documentar evidencia de tu aventura. Esto es acoso, dijo Diane, apretando la bata con más fuerza alrededor de sí misma. No, respondí. Esto es responsabilidad. Esto es lo que sucede cuando piensas que puedes mentir y engañar y destruir las vidas de otras personas sin consecuencias. Me volví hacia Garrett, que todavía estaba de pie entre la puerta y yo como si estuviera considerando la violencia. Por cierto, tu esposa está en el estacionamiento con una cámara. Ha estado tomando fotos durante las últimas 2 horas. Resulta que las mujeres embarazadas están muy motivadas cuando se trata de proteger a sus hijos de padres infieles. El color desapareció de su rostro. Nora está aquí. Oh, sí, dije. Y tiene evidencia muy interesante sobre cuánto tiempo ha estado sucediendo esto. Recibos de hotel, mensajes de texto, estados de cuenta de tarjetas de crédito. ¿Qué rastro de papel han dejado ustedes dos? Diane se levantó de la cama, su compostura finalmente rompiéndose por completo. No puedes hacernos esto. Tenemos derechos. ¿Tenían responsabilidades?, interrumpí. Con su matrimonio, con su comunidad, con las personas que confiaban en ustedes. Eligieron ignorar esas responsabilidades. Y ahora les toca lidiar con los resultados. Tomé algunas fotos más, asegurándome de capturar la botella de vino, la lencería y el estado general de la habitación que indicaba claramente lo que había estado sucediendo allí. Esto es lo que va a pasar, continué. Mañana por la mañana, voy a solicitar el divorcio por adulterio. Nora está haciendo lo mismo. Para el final de la semana, todos en Brackett Hill sabrán exactamente lo que han estado haciendo y dónde lo han estado haciendo. James, por favor, dijo Diane. Y por un momento, sonó como la mujer con la que me había casado en lugar de la extraña que me había estado mintiendo durante meses. Podemos solucionar esto. Podemos ir a terapia. Podríamos haber hecho eso antes de que decidieras tener una aventura, dije. Ahora es demasiado tarde. Tomaste tu decisión, Diane. Ambos lo hicieron. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Me dirigí a la puerta, luego me volví para un comentario final. Oh, y Garrett, tu esposa quería que te dijera que ya ha hablado con un abogado sobre los arreglos de custodia. Aparentemente, el adulterio no se ve bien cuando intentas obtener derechos de visita con tu hija. Los dejé sentados en su habitación de motel, rodeados por la evidencia de su traición y los restos de su aventura cuidadosamente planeada. Afuera, Nora esperaba junto a su auto, con la cámara aún en la mano y una expresión de satisfacción en su rostro. ¿Cómo te fue?, preguntó. Mejor de lo que esperaba, dije. No son ni de lejos tan inteligentes como pensaban que eran. Bien, dijo ella, porque mañana todos en Brackett Hill sabrán exactamente qué tipo de personas son realmente. Mientras nos alejábamos del Riverside Inn, sentí algo que no había experimentado en meses. Una sensación de control sobre mi propia vida. Durante demasiado tiempo, había estado reaccionando a las mentiras y engaños de Diane, tratando de salvar un matrimonio que ella ya había abandonado. Ahora, finalmente, estaba tomando medidas. El juego había terminado, y yo había ganado. No porque fuera más inteligente o mejor que ellos, sino porque había elegido enfrentar la verdad en lugar de huir de ella. Porque había encontrado una aliada en alguien que entendía cómo se sentía la traición y estaba dispuesta a contraatacar.
Y porque a veces la mejor venganza es simplemente asegurarse de que todos sepan exactamente lo que sucedió. Para mañana por la tarde, la aventura de Diane y Garrett sería la comidilla de Brackett Hill. Para el final de la semana, serían parias sociales en un pueblo donde la reputación importaba más que casi cualquier otra cosa. Habían querido emoción y romance y la emoción del amor prohibido. En cambio, iban a obtener exactamente lo que se merecían.